Buenas tardes. A continuación, les presentaremos el análisis de riesgos en hospitalización. Nuestro grupo está conformado por Federico Duque, Sara Hernández, Santiago Sánchez y quienes habla David Gracia. Para el análisis de riesgos, pues es importante en los hospitales, ya que es el estudio de las posibles causas y amenazas de eventos probables no deseados y las consecuencias que estas puedan producirle pues, al paciente o al personal de salud que se encuentre dentro del hospital. Para estos análisis se tuvo en cuenta las normas ISO y además se investigó pues, en el INVIMA, ya que el INVIMA pues, es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y posee un programa de tecnovigilancia, el cual pues, posee una estrategia de vigilancia post-comercialización y pues, la respectiva evaluación sanitaria. Siguiente, por favor. A continuación, pues vamos a mostrar pues cómo normalmente se lleva a cabo el análisis de riesgos. En este caso, pues se ve el premercado y el posmercado. Posmercado, pues como ya lo vimos, va a estar encargado pues del INVIMA y pues con sus respectivos registros y demás. Entonces, pues antes del premercado se va a tener una investigación, innovación, fabricación del registro. Y en cuanto a los riesgos, pues como podemos observar, está baja importancia, tolerable, indeseable, intolerable. Pues en baja importancia pues van a ser las condiciones ideales y controladas, las indeseables va a ser la gestión de riesgos y ya en intolerable van a ser los sistemas de calidad. En cuanto al postmercado, pues se tiene que tener en cuenta el seguimiento de las recomendaciones del fabricante, la gestión de riesgos, las tomas de medidas preventivas y correctivas y la vigilancia permanente. Siguiente, por favor. Listo, debido a que nos tocó pues, la zona de hospitalización, encontramos los siguientes equipos y a los cuales les vamos a hacer el respectivo análisis. En este caso está la cama semieléctrica, el resucitador pulmonar manual, el negatoscopio médico, el monitor de signos vitales, el electrocardiógrafo, aspirador de secreciones, concentrador de oxígeno, bomba de infusión, nebulizador y desfibrilador. Bueno, en la pantalla se puede observar la plantilla de las matrices de riesgo que usamos, en donde medimos la probabilidad del evento entre 1 a 5, pues entre más improbable y más frecuente, y de 1 a 5 la severidad si es despreciable o catastrófico. Además de eso, pues también cada recuadro se colorea verde, amarillo o rojo, dependiendo si el riesgo es aceptable, el riesgo es tan bajo como sea razonable o es inaceptable. Con respecto a las matrices de riesgo, pues nos ayudan a identificar y enumerar los posibles riesgos, las posibles situaciones peligrosas que dichos riesgos nos conllevan, también la cadena de eventos con las cuales se llega a dicha situación peligrosa, y también los posibles daños que se tenga con el personal o el paciente o los equipos que tenemos en este análisis. Además de esto, nos ayuda para la estimación de la severidad y probabilidad de cada riesgo, para finalmente calcular el riesgo de cada equipo. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco de las matrices de riesgo de 4 de los equipos de la zona de hospitalización. Primero la cama semieléctrica, posteriormente el resucitador pulmonar manual, siguiente a este el negatoscopio y por último el monitor de signos vitales. Pues básicamente, como ya mencionó mi compañero, este protocolo pues digamos que seguimos para elaborar esta matriz fue identificar los riesgos para cada uno de estos equipos y determinar, digamos, a nuestro criterio como ingenieros biomédicos la probabilidad y la severidad del riesgo que contemplamos. Entonces, por ejemplo, para la cama semieléctrica contemplamos 3 tipos de riesgo. Uno es el daño en los controles de la cama, otro es el mal diseño de las barandas de la cama y por último la falla en el protocolo de seguridad. Esta falla es más que nada como un error que el paciente puede hacer al manipular erróneamente el control. Entonces lo que hicimos pues fue determinar la severidad y la probabilidad para cada riesgo
como se observa pues en la tabla. Asimismo pues lo hicimos para el resucitador pulmonar manual, pero pues cabe destacar que a nuestro criterio modificamos esta matriz de riesgo respecto a los colores que se pueden observar, ya que para la cama semieléctrica no contemplamos que exista un riesgo que sea frecuente y catastrófico. Por tal motivo solo hay una casilla que tiene el color rojo, y en este caso pues para el resucitador pulmonar pues digamos es más probable que el riesgo sea mayor, por lo que contemplamos más casillas rojas. Siguiente, por favor. Ya por último, el negatoscopio y el monitor de signos vitales, igualmente pues identificamos sus riesgos. En este caso para el negatoscopio fueron las descargas eléctricas, y para el monitor fallo en las alarmas, fuga de corrientes altos, perdón, en las partes aplicadas, calentamiento de los electrodos y ruptura de los cables de la derivación de DSG, y pues como ya se mencionó, se colocaban en la tabla, en la matriz, acorde a nuestros criterios como ingenieros. Bueno, con todas las matrices de todos los equipos se llegan a unos resultados de riesgo, el cual se cuantifica multiplicando el índice de probabilidad y severidad que se le dio pues posteriormente. En esta tabla pues están todos los valores de todos los riesgos de todos los equipos que analizamos, en los cuales pues se evidencia pues se puede determinar cuáles tienen un mayor riesgo y cuáles tienen un riesgo inferior, digamos. Entonces el tamponamiento de las válvulas de un resucitador pulmonar manual pues lo consideramos que tiene un riesgo alto, asimismo como un fallo de alarmas en el monitor de signos vitales, o como una obstrucción de los conductos de un aspirador de secreciones. También por el contrario, pues se determinó que el riesgo de daño de los controles de una cama semieléctrica es muy bajo, al igual que pues el fallo del protocolo de seguridad de dicha cama. Pues todo esto se hace con el fin de realizar un plan de mitigación de riesgos eficaz y eficiente con respecto a todos los riesgos que se pueden contemplar. A continuación, pues yo les voy a hablar acerca del análisis de modos de fallas y efectos, que básicamente es un método utilizado para prevenir las fallas y analizar los riesgos de un proceso mediante la identificación de las causas y los efectos, todo esto con el fin de determinar las acciones que se utilizarán en el futuro para inhibir estas fallas. Entonces, pues el FMEA, por sus siglas en inglés, es una herramienta muy importante en la identificación de las fallas y en su corrección, y de esta forma vamos a aumentar la confiabilidad de los clientes y de los procesos pues que se hacen dentro del hospital. Tenemos que los pasos para hacer una FMA es pues definir el proceso, definir el equipo, definir la no conformidad, y pues ya pasamos a la parte de identificar sus efectos y la causa principal, entre otras causas. Entonces también tenemos unos parámetros, donde el primero de ellos es la ocurrencia de causa, que se define con la probabilidad de la causa existir y provocar una falla. Este se maneja de 1 a 10, donde 1 es nunca y 10 es siempre. Asimismo tenemos la gravedad del efecto, que es la probabilidad en que el cliente identifica y es perjudicado por el fallo. Y también se maneja en una escala de 1 a 10, donde 10 es siempre y 1 es nunca. Y por último tenemos, donde 1 es nunca y 10 es siempre. Y por último tenemos la detección de fallas, que es la probabilidad de que se detecte este error antes de que el producto llegue al cliente. Y pues esta es la única escala que está al revés, donde 10 es nunca y siempre es 1. Siguiente, por favor. En la siguiente matriz lo que observamos es el procedimiento que nosotros realizamos con los 10 equipos participantes en la hospitalización. Pues aquí únicamente tenemos 4, pero pues en el documento final tenemos el resultado total de nuestros 10 equipos. Entonces vemos el equipo, la falla, el efecto de la falla, la causa de la falla, los 3 parámetros que mencioné anteriormente y la multiplicación para determinar cuál es el equipo que tiene mayor riesgo. En cuanto a esto, determinamos que el equipo con mayor riesgo es el desfibrilador, y el equipo que tiene un menor riesgo es el resucitador pulmonar manual y la bomba de infusión. La última columna es el número de plan de mitigación, que ya mi compañero se los va a explicar más adelante. Bueno, en cuanto al plan de mitigación que se realizó, se llevaron a cabo algunas estrategias
teniendo en cuenta y agrupando los diferentes riesgos que hallamos. En este caso, los riesgos que más se observaron fueron infecciones asociadas al cuidado de la salud, errores en la administración de medicamentos, pérdida de manuales de equipos, historia clínica incompleta, funcionamiento inadecuado de los equipos, una esterilización inadecuada, falla en las estructuras, falla en las alarmas y fugas de corriente, y a veces no habían los suficientes monitores o congestión en los cables. Siguiente, por favor. Acá, como podemos observar, pues numeramos cada uno de los riesgos y con cada uno, pues con cada plan de mitigación. Entonces, digamos, en las infecciones asociadas al cuidado de la salud, se van a implementar un protocolo de bioseguridad con un cronograma diario y semanal, pues donde se va a hacer la respectiva limpieza tanto de los cubículos, de la sala de espera y pues de los sanitarios. En cuanto al nuevo personal de hospitalización, pues se harán unas entrevistas a los candidatos donde el factor diferenciador sea la experiencia en la zona de hospitalización, y pues para el personal antiguo se van a realizar las diferentes capacitaciones para mitigar los errores humanos. Por otra parte, están los errores en la administración de medicamentos. Entonces, en este se va a realizar un software en el cual pues la historia clínica del paciente va a estar actualizada y no va a haber pues así errores en cuanto a la administración de medicamentos. Por último, se tiene la pérdida de manuales de equipos o en otro idioma, y pues en este como plan de mitigación sería que cuando vamos a adquirir un equipo, en la licitación se incluya en el pliego de condiciones los manuales de usuario en español con copia digital para prevenir la mala interpretación de estos. Además, pues la idea es tener un inventario de los equipos médicos actualizados semanalmente. Acá están los demás riesgos, en los cuales pues está la esterilización inadecuada, la falla en la infraestructura. Esta es de suma importancia ya que se debe cumplir la resolución 4445. Y en cuanto a la falla de alarmas o fugas de corriente, pues se debe hacer los correspondientes mantenimientos correctivo y preventivo. Por la parte de congestión de monitores, instrumentos, cables y equipos, pues se utilizará una organización por color y uso de canaletas para que los cables de cada dispositivo médico pues esté respectivamente cableado y demás. Siguiente, por favor. Perfecto, entonces digamos que después de haber realizado todo el análisis de las matrices de riesgo y el análisis de modos de fallas y efectos, pues tenemos 4 conclusiones. Que primero, con estos 2 métodos se puede salvaguardar la integridad tanto del personal como pacientes como de los equipos de la zona de hospitalización. Perdón. Adicionalmente, logramos hacer un análisis pertinente de las diferentes situaciones de riesgo que se pueden generar para los diferentes equipos médicos presentes. Posteriormente se pudo identificar cuantitativamente el nivel de riesgo que presentan los equipos médicos con su respectivo plan de mitigación, como pues ya lo mencionó mi compañero. Y pues con este plan de mitigación se lograría en este caso disminuir considerablemente las fallas encontradas en el área de hospitalización debido a estos riesgos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.